ocasión nos complace presentarles un nuevo tema, que será de mucho interés para todos ustedes. El tema en cuestión es contratos mercantiles. Y dentro de ello abordaremos de manera concreta los siguientes puntos, los cuales son concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencia entre contrato y convenio, elementos esenciales de los contratos, el consentimiento, el objeto, formas de los contratos, modalidades de los contratos, compraventa mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil, contrato de adhesión, contrato de asociación en participación, concepto, formas del contrato y por último, contenido del contrato. En esta ocasión nos acompaña Dana Macario, Adriana Morales, Alexandra Olivares y Keila Ortega. Sin más por el momento, Dana, ¿nos podrías compartir el concepto de contrato para así poder arrancar con este podcast? Concepto de contrato. El contrato es la manifestación consciente de la voluntad para regir las relaciones jurídicas. La ley suprema entre las partes pacta que refleja una facultad o potestad para crear, transformar, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre las partes y en algunos casos favor a terceros. Existen distintos tipos de contratos, pero todos están unidos por el hecho de que son utilizados para el mismo fin. Un contrato es una expresión aleatoria de voluntad que regula las relaciones jurídicas. Es el estado de derecho entre las partes, es decir, el contrato debe ser respetado y refleja la capacidad o facultad de establecer, transferir, cambiar, modificar o extinguir la relación entre las partes. Muy importante esto. ¿Hay algo más que nos quisiera decir? Sí, y es que en el Código Civil Federal establece una disposición entre convenio y contrato, el primero como el género y el segundo como la especie, artículo 1792 y 1793 del Código Civil Federal, por lo que las disposiciones aplicables a los contratos son también aplicables a los convenios, artículo 1899 del Código Civil Federal. Así, el contrato es un acuerdo de voluntades por el cual se crean, transfieren, alternan o extinguen derechos y obligaciones. En tal sentido, el contrato es la norma privada entre las partes, el derecho pactado, la fuente de sus obligaciones. Y conforme a la doctrina germano-italiana, el negocio jurídico es la fuente de voluntad voluntaria por excelencia de obligaciones, ya que en él se incluyen las consecuencias queridas por las partes. En algunos casos, en beneficio de terceros, el Código Civil Federal distingue entre contratos y contrato, siendo el primero la variedad y el segundo la especie, por lo que se aplica al contrato primero también se aplica al segundo contrato. Por lo tanto, un contrato es un acuerdo de voluntad mediante el cual se pueden crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El contrato es un acto de autonomía privada por medio del cual las personas regulan por sí mismas sus intereses en las relaciones entre sí y o con otros, al que el derecho enlaza los efectos más acordes a la función económico-social que caracteriza su tipo. Es una fuente de obligaciones como la que se menciona a continuación. En este sentido, un contrato es la norma separada entre las partes, la ley del contrato, la fuente de sus obligaciones y, según la doctrina germano-italiana, la acción jurídica. Un contrato es un acto privado autónomo en el que las personas regulan sus intereses en sus relaciones entre sí y o con los demás y que por ley vincula el efecto de un contrato más adecuado con funciones económicas y sociales. Muy amable, gracias. Ahora pasemos con Adriana. ¿Podrías enriquecer esta información, pero ahora pasando al tema contrato en general? Según los artículos 1792 y 1793 del Código Civil Federal, los contratos son convenios, que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Bueno, lo más probable es ver un contrato de trabajo. En este, el patrón hace una proposición al trabajador donde requiere de sus servicios a cambio de una retribución económica. En este caso, se procede a elaborar el contrato escrito por donde se establecen las obligaciones y derechos de las partes.
como las horas de trabajo, el salario, entre otros aspectos. Posiblemente en casa tengamos un familiar que trabaja mediante un contrato laboral, pero también se puede dar el caso de que se trabaje bajo un contrato verbal. Ambas partes tienen la misma validez, pero hay que ponernos a pensar qué pasaría con aquellas que tienen un altercado y el contrato verbal es el más difícil de ser avalado. Te agradecemos esta explicación que sin duda alguna ha sido muy buena. Ahora te cedo la palabra, Alexandra. Platícanos sobre el contrato mercantil. Claro que sí, Alma. Ahora vamos con el contrato mercantil. La fuente más importante de las obligaciones mercantiles está constituida por los contratos. En efecto, la actividad de los comerciantes consiste esencialmente en contratar. Retomando lo que anteriormente se explicó, de acuerdo con nuestra legislación civil, contrato es el acuerdo de dos o más personas que produce o transfiere obligaciones y derechos. Es una especie del género convenio que es el acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Empezamos con lo que es el contrato mercantil, y volvemos a mencionar estos artículos del Código Civil, ya que son los que más se acercan a la definición, pero para simplificarlo, se puede decir que el contrato mercantil es el acuerdo que hay entre dos o más personas de naturaleza jurídico-mercantil. Quiere decir, para que un contrato sea clasificado como mercantil, este debe referirse a actos de comercio. Gracias por esa explicación. ¿Hay algo más que nos quiera comentar acerca del contrato mercantil? Sí, y lo que quiero agregar es que el autor Juan Gómez Calero cita a Broseta señalando los contratos mercantiles contenidos en el Código de Comercio se diferencian de los civiles de su mismo nombre y naturaleza contenidos en el Código Civil, por la presencia de un comerciante en una de las partes, porque su fin es la industria o el comercio, o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae. Aquí vemos la definición por parte de Broseta, y nos habla de la diferencia entre los contratos mercantiles y los contratos civiles. La diferencia es que los contratos civiles son solo para producir o transferir derechos y obligaciones. En cambio, los mercantiles van más enfocados a los actos comerciales. Un ejemplo de contrato mercantil es el contrato de compraventa. Como cuando vamos a comprar una casa, al elaborar el contrato, el vendedor es el que va a transmitir la propiedad al comprador, quien será el obligado a pagar el precio de la casa. Este sería un contrato mercantil. Pero Alma, tú estás muy callada. ¿Qué nos podrías aportar en el siguiente punto? Sí, tienen razón, pues me gustaría hablar sobre las diferencias entre contrato y convenio. Para poder diferenciarlos, retomemos el concepto. Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Dentro de esto hay que recalcar que en un sentido estricto jurídico encontraremos una vertiente positiva y otra negativa. Un convenio modifica y a su vez extingue únicamente obligaciones, lo cual será la negativa. Por otro lado, el contrato será quien va a producir y a transmitir derechos y obligaciones, siendo esta la vertiente positiva. Por ejemplo, cuando se habla de contratos, puede ser por ejemplo un contrato de compraventa, los cuales es más común que se lleven a cabo en negocios o bien en un sentido laboral. Estos tienen que ser de forma escrita, además de tener aceptación mutua dentro de un marco legal para que puedan ser válidos. Y en caso de convenio, puede ser escrito o bien oral, por ejemplo, un convenio de pago, que se puede hacer presente en un contexto social, ya que solo se necesita la aceptación de ambas partes para ser válido. Pero bueno, sigamos contigo, Keila. Cuéntanos sobre algunos elementos esenciales de los contratos. Por supuesto que sí. Muy bien, como recordaremos, un contrato es considerada como un acto jurídico, por lo tanto, debe de tener elementos esenciales y existentes. Y es por esa razón que en un contrato, para ser válido, debe contar con estos tres elementos esenciales: los sujetos, el objeto u objetos, el consentimiento de los sujetos. Estos tres elementos son considerados como los de existencia, ya que sin ellos el contrato no podrá llevarse a cabo y no podrá ser tomado como un acto jurídico.
A continuación, explicaremos acerca de los 3 elementos esenciales para un contrato. Y bien, ¿qué puedes decirnos sobre los sujetos? Por otro lado, tenemos al objeto. ¿A qué se refiere? El objeto. Este puede ser, como en la gramática, directo o indirecto. El objeto directo es la actitud que las partes del contrato se obligan a llevar a cabo. Por ejemplo, en la compraventa, el comprador está obligado a pagar el precio pactado por la cosa y el vendedor se obliga a entregar la cosa que se compra. Ten siempre en cuenta que el objeto directo de los contratos consiste en un dar, en un hacer o en un no hacer. Sigamos con el ejemplo que hemos mencionado. El señor Mario debe pagar el monto total del dinero pactado y estipulado en el contrato. No puede decir que siempre ya no le va a pagar el total acordado, debe respetar lo ya justificado. De la misma manera, el señor Juan debe entregar el vehículo en las condiciones que ya había dicho. El color, el motor, la marca del vehículo, el modelo, no lo puede cambiar por otro. Digamos que el señor Juan le ofreció un coche de la marca Chevrolet y al momento de dar la cosa al nuevo dueño le da un coche de la marca Nissan. Eso no lo puede realizar, debe de entregar la cosa como está establecido en el contrato. Tenemos al objeto indirecto, que es la cosa que se da, la conducta que se hace o que se debe de hacer. Así, el objeto indirecto de la compraventa lo será, la cosa vendida. La cosa, que en este caso es el vehículo, es el objeto indirecto. No hay más, el vehículo o el objeto o la cosa que se venda forma un papel importante en un contrato. Siempre que se realice un contrato debe existir algo por el cual se realiza, ya sea un bien mueble o inmueble. Es muy interesante todo lo que nos cuentas. Ahora, ¿podrías platicarnos sobre el consentimiento? Tenemos al consentimiento, que es la manifestación exterior de la voluntad de los sujetos, que son las partes en un contrato, en el sentido de aceptar, obligarse a entregar una cosa o realizar una conducta positiva o negativa a cambio de una determinada conducta de la otra parte. Puede decirse que el consentimiento es el que los sujetos manifiestan estar de acuerdo con los términos del contrato. Así, en una compraventa, el vendedor manifiesta su voluntad aceptando entregar la cosa vendida al comprador a cambio de que éste le pague el precio pactado. El consentimiento también forma parte esencial de un contrato, ya que no te pueden obligar a aceptar la cosa en condiciones que a ti no te agraden. Tienes el poder de dar tu consentimiento de aceptar la cosa conforme a los términos que te lo ofrece el vendedor, como en nuestro ejemplo el señor Mario manifiesta que está de acuerdo con la cosa, con la cantidad, y por el otro lado el señor Juan acepta el monto que le quieren dar o que ya se estipuló. Muchas gracias, Keila. Sigamos con Dana, retomando el tema, el consentimiento, pero ahora adentrándonos un poco más en él. El contrato de comisión es de carácter consensual y se perfecciona por el simple acuerdo de las partes que puede ser otorgado por escrito de palabras. En este último caso ha de ratificarse por escrito antes de que se concluya el negocio. Por otra parte, el consentimiento dado por el comisionista puede ser tácito o expreso, lo cual nos lleva a diferenciar entre comisión tácita y que no existe en México y aceptación tácita. Esta se presenta cuando el comisionista practica algún acto de desempeño del encargo que le hizo el comitente y por ello queda obligado a continuarlo hasta su conclusión. De lo contrario, es responsable frente al comité de todos los daños que ocasione. Se hace mención del conocimiento, su beneficio y lo que esto conlleva. Menciona que el consentimiento es un elemento esencial de los contratos. Estos son de carácter consensual, con lo que característica de poder perfeccionarlos. Esto puede ser dado de forma escrita o oral. En caso de presentarse un documento sin su consentimiento, debe avisarlo lo más pronto posible y tomar las acciones necesarias para ello. Cabe recalcar que nadie está obligado a responder las propuestas de contrato. Esto no da ninguna responsabilidad. Ahora bien, si no realiza ningún acto que indique su consentimiento, debe avisar de inmediato de su negativa por el correo más próximo y también debe realizar los actos que sean necesarios para conservar la cosa enviada. Si es el caso, el lapso entre la propuesta del contrato
hecha por el comitente y la aceptación o no del comisionista es importante porque antes de que exista contrato, la simple oferta de contrato con consignación de mercancías produce obligaciones para el destinatario de la oferta de comisión. Así, en el caso de rehusar la comisión, el destinatario de la oferta debe dar aviso de su negatividad inmediatamente al oferente, comitente, o por el correo más próximo al día que recibió la oferta de comisión, si el comitente no reside en el mismo lugar. Aquí me quiero enfocar en el contrato fiduciario. Este se pacta y perfecciona por el mero acuerdo de las partes, que puede ser por escrito o de manera oral. En este último caso, el consentimiento debe darse por escrito antes de la cláusula. Por otra parte, el consentimiento del agente principal debe ser implícito o explícito, lo que nos hace distinguir entre silencioso y expresivo, lo que no existe en el consentimiento de México. Esto ocurre cuando el comisionista actúa para cumplir con las funciones del cliente y por lo tanto está obligado a continuar hasta el final. De lo contrario, debe responder por cualquier daño causado por el cliente. Esto que nos comentas es una parte importante, al igual que todo, claro. Pero bueno, dejemos que prosigas. Sí, gracias. Ya solo quiero agregar algo. Por lo general, nadie está obligado a contestar las propuestas de contrato, y como consecuencia, el silencio del destinatario no engendra ninguna responsabilidad para este. En la comisión, el auxiliar del comercio que en forma habitual se dedica a este género de actividad, el desempeño de la comisión está obligado tanto a comunicar su negatividad como a realizar actos de cuenta del oferente. Ello se debe a que su silencio faculta el oferente para presumir su aceptación, lo cual no significa que la ley considere ese silencio como aceptación, pues irá contra lo previsto por la Constitución mexicana y la libertad de contrato, sino solo que, como normalmente dicho, comisionista actúa como un profesional. El oferente de la comisión tiene la seguridad de que el destinatario del encargo ha aceptado la oferta. Si nada se le responde, por ello debe avisar en su caso su negatividad inmediata, lo cual no se justifica cuando el destinatario de esta oferta es una persona que no hace de la comisión su ocupación habitual. Sin embargo, si no hace nada para dar su consentimiento, debe notificarnos inmediatamente su negatividad. Por último, correo y también tomar las medidas necesarias para guardar lo que se envía, si corresponde. La distancia entre las ofertas de contrato del pagador y la aceptación o el rechazo del pagador es importante porque simplemente dar un contrato de depósito crea una obligación para el receptor, tanto antes de celebrar el contrato. Ofrece comisiones. Por lo tanto, en caso de que se rechace la comisión, el aceptante debe notificar de inmediato al oferente de la negatividad al agente principal, o si el principal no es reciente, por correo postal más cercano a la fecha en que se recibió la oferta de comisión en el mismo lugar. Eso sí, aunque por lo general nadie está obligado a responder a una propuesta por contrato y por tanto el silencio del síndico no guarda relación por ninguna responsabilidad que en comisión se suele dar por tales actividades, el comisionista está obligado a adoptar la negativa y actuar en nombre del oferente. Esto porque su silencio permite al contratista asumir su aceptación. Esto no quiere decir que la ley considere el silencio como aceptación, ya que violaría las disposiciones de la Constitución mexicana y la libertad de contratar. Simplemente por lo anterior, los comisionistas a menudo actúan como profesionales y por lo tanto aseguran al comisionista que si no recibe respuesta, el destinatario del contrato ha aceptado la oferta. Por ese motivo, si lo hubiera, deberá comunicar la negativa de forma inmediata. Será imprudente si la persona que recibe la oferta fuera alguien que no recibió la comisión habitual. Vaya, espero les haya quedado claro este concepto importante, pero háblanos sobre el objeto. Adriana, ¿a qué se refiere esto? Yo te explico, esto será solo para reforzar lo que ya fue explicado por Keila. Pues empecemos, sabemos que el objeto puede ser directo o indirecto. El objeto directo es la actitud
que las partes del contrato se obligan a llevar a cabo. Por ejemplo, en la compraventa del comprador está obligado a pagar el precio pactado por la cosa y el vendedor se obliga a entregar la cosa que se compra. Consiste en un dar, en un hacer o en un no hacer, permitir, no intervenir. Y el objeto indirecto es la cosa que se da, la conducta que se hace o que se deja de hacer. Así el objeto indirecto de la compraventa lo será la cosa vendida. Espero que con esto que acabé de decir les quede más claro. Junto con lo antes explicado y ahora siguiendo con el mismo tema les explicaré lo que es el objeto, motivo o fin de los contratos. Continúo. El artículo 1824 son objeto de los contratos: la cosa, el obligado de dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. El artículo 1825, la cosa objeto del contrato debe: primero, existir en la naturaleza; segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie; y tercero, estar en el comercio. Artículo 1826. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando éste preste su consentimiento. Artículo 1827. El hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser: primero, posible; segundo, lícito. Artículo 1828. Es posible el hecho de que no pueda existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. Artículo 1829. No se considerará imposible el hecho que no puede ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. Artículo 1830. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En estos la definición es simple, ya que prácticamente el objeto directo es el que se encarga de hacer y dar tales cosas, y el objeto indirecto es el simple hecho de lo que será la cosa vendida. Gracias, Adriana, por esta buena explicación. Ahora le daré la palabra a Alexandra. Por favor, ¿nos puedes decir de qué nos hablarás? Gracias, Salma. Pues el siguiente punto del que hablaremos serán las formas de los contratos. El artículo 78 del Código de Comercio dispone que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Pretende establecerse así en materia mercantil el principio de libertad de forma. La forma de los contratos es el modo en cómo se va a presentar o declarar la voluntad de las partes. En este artículo nos dice que cada uno se obliga en la forma en que quiera presentar el contrato y deja claro que la forma del contrato no afectará al momento de la validez oficial y que se pretende que sea libre la forma del contrato, solamente en materia mercantil. Esto último es importante conocerlo, pues nos dice que el derecho mercantil rige el principio de libertad en la forma de los contratos. Cabe aclarar que no en todos, puesto que hay ciertos contratos que requieren de una forma específica. Muy bien, pero tengo entendido que hay un artículo que exceptúa esto que mencionaste. ¿Nos puedes decir de qué se trata? Estás en lo correcto. Y es el artículo 79 del Código de Comercio que exceptúa de la regla expresada a los contratos que con arreglo al mismo ordenamiento u otras leyes deban reducirse a escritura pública o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. B. A los contratos celebrados en país extranjero, en que la ley exige escritura, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las requiera la ley mexicana. En estos casos, los contratos que no llenen la forma o solemnidad requerida no producirán obligación ni acción en juicio. Al respecto, es aplicable el artículo 1833 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras éste no revista esa forma, no será válido, salvo disposición legal. En contrario, pero que si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede reclamar que se dé el contrato de la forma legal exigida. En esta parte, nos dice que este artículo está exceptuado en el artículo anterior,
pero solo está exceptuando ante los contratos que contengan arreglos a la forma en que ordenó, a los contratos en el extranjero. En pocas palabras, se exceptúa en los contratos que no cumplan con la forma que sea la correcta. Y el artículo 1833 del Código Civil Federal prácticamente nos dice lo mismo, que el contrato que no lleve la forma determinada no tendrá validez legal. Ahora, se conoce con el nombre de forma de un negocio jurídico, el medio exigido por la ley para la manifestación de la voluntad de las partes, a falta de la cual el negocio jurídico no puede producir el efecto legal que el derecho le atribuye. Esto es todo lo anterior, explicado en un pequeño resumen, solo es para que quede más claro de lo que se trata la forma en los contratos. Entonces, ya sabemos que para que un contrato sea válido ante la ley, deberá de cumplir con la forma que sea solicitada, de lo contrario, este no será válido. Pues con esto espero que les ayude a cuando tengan que realizar un contrato mercantil, pues tengan clara la forma en que se debe presentar para evitar el problema de que lo rechacen. Muy bien, Alexandra, por esa buena explicación, pero para no quedarme atrás con las aportaciones, yo les daré un poco de la introducción del siguiente punto, que es modalidades de los contratos. Pues existen diversos tipos de contratos mercantiles, ya que cada uno de ellos posee características diferentes. Me gustaría mencionar a grandes rasgos algunos, ya que en un momento Keila nos enriquecerá con información concisa para las modalidades de algunos contratos, mismos que serán de gran ayuda, ya que en la vida cotidiana suelen ser más que necesarios para cuidar sus intereses, ya que en el comercio son de gran utilidad, por ejemplo, para la compraventa y depósitos mercantiles, por mencionar algunos. Te cedo la palabra, Keila. Háblanos más a fondo de las características que están dentro de las modalidades de los contratos. Vamos a hablar de la compraventa mercantil. Para explicar mejor este tema debemos de estar sabedores que un contrato mercantil se hace con la finalidad de proteger sus actos de comercio. Si es que usted desempeña estas actividades, estos contratos dan certeza y exactitud entre los acuerdos de la parte que ofrece servicios o productos a cambio de una prestación monetaria. El contrato de compraventa es ciertamente el más importante entre los contratos mercantiles. El Código Civil en el artículo 1447 define la venta como un contrato por el que uno se obliga a dar una cosa y el otro a pagar el precio. Como bien lo explicábamos, un contrato debe de contar con los elementos esenciales y es contrato de compraventa. Es uno de los más importantes ya que obliga a dar una cosa y el otro a pagar. Es como lo definíamos anteriormente, pero hablábamos de un contrato civil. La diferencia con este contrato es que estamos hablando de una compraventa mercantil. Las cosas que cambian entre estos contratos es que el civil es para el uso personal y la compraventa mercantil es para los comerciantes que compran productos y los revenden, como por ejemplo comercios como la venta de calzado, un puesto de frutas y verduras, papelerías, tiendas o como mejor los conocemos como misceláneos. Estos diferentes tipos de comercios son los que llevan a cabo un contrato de compraventa mercantil y como bien lo decíamos anteriormente, se utiliza para proteger los actos de comercio. Muy bien, ¿y nos puedes decir cuáles son los requisitos esenciales de este contrato? Los requisitos esenciales son tres: el consentimiento, la cosa y el precio. En cuanto al consentimiento, nada especial tenemos que añadir a las reglas del derecho civil, fuera de lo dicho acerca del contrato entre ausentes. En cuanto a la cosa, pueden ser objeto de compraventa todas las cosas que pueden ser objeto de la actividad mercantil sin distinción de si pertenecen o no al vendedor. Para este contrato tenemos tres cosas esenciales que debe tener uno: la cosa, que puede desde cosas muebles, mercaderías, el dinero, metales preciosos, incluso también puede ser las cosas inmuebles. El consentimiento es algo esencial en lo particular porque tenemos el poder, por así decirlo, de aceptar las cosas o en dado caso no hacerlo. El consentimiento juega un papel importante y sobre todo el precio y el monto a pagar. Un ejemplo de este movimiento, para no desplazarnos tan lejos del ejemplo anterior, supongamos que el señor Juan se dedica a la compraventa de autos. Digamos que él compró unos 7 automóviles con diferentes precios que van desde los 25,000
hasta los 40,000 pesos y él ofrece un auto al cual ya le dio un valor de 30,000 pesos, pero él lo adquirió por un precio de 25,000. Me preguntarán cuál es la diferencia entre este ejemplo y el anterior. ¿Por qué reciben diferentes títulos de mercantil o civil? En el primer ejemplo suponíamos que el señor Juan no era su principal acción el vender autos, solo lo hizo por querer comprar otro. Pero en este ejemplo, él sí se dedica a la reventa de automóviles y por lo tanto, él realiza contratos de compra-venta mercantil entre sus proveedores y él. El objeto de la venta debe ser determinable en especie, calidad y cantidad. Si está determinado tan solo en especie y cantidad, el Código Civil en el artículo 1248 declara que el vendedor no está obligado a entregar la cosa de la mejor calidad, pero tampoco puede darla de la peor. Entonces tenemos que si en la compraventa no queda estipulado la calidad del producto, el vendedor no está obligado a entregar las cosas de buena calidad, pero tampoco puede entregar una basura. Por lo tanto, yo diría que debemos de checar la mercancía antes de comprarlo. A veces por lo general ya tenemos una idea de cómo vendrá el producto de algún lugar. Entonces nos vamos guiando por nuestra intuición, aunque ahora si ya sabemos que si en el contrato no viene estipulado la calidad del producto, tal vez no nos lo entreguen al 100%. Y si usted quiere contraatacar, pues déjeme decirle que en ciertas circunstancias sí se puede llegar a hacer nulo el contrato. Ok, ¿y qué nos puedes comentar en cuanto al precio? En cuanto al precio que representa el equivalente de la cosa, siendo sin embargo aplicables en su mayor parte los principios del derecho civil, a saber que el precio debe consistir en dinero, ser verdadero y cierto. Ciertamente el precio o la cantidad a pagar o cobrar es lo más importante para nosotros, ya que si usted es el comprador, checará si le alcanza o no, y si usted es el vendedor estará feliz porque recibirá dinero. Esto siempre es lo más importante en una tienda o miscelánea. Cada vez que llega un proveedor, lo primero que hace es contar maravillas del producto, que es esto y aquello. Y por el lado del comprador dice, sí, qué bueno, pero que ya me diga el precio. ¿Pero a qué voy con esto? Que el precio que ellos ya traen puede ser porque ya lo estipuló un tercero o a base de una cotización. Por el contrario, en materia mercantil, basta un modo cualquiera de determinación del precio para que la venta sea válida. Por consiguiente, su determinación puede aún ser simplemente dejada al árbitro de un tercero, elegido en el contrato o por elegir posteriormente. En caso de que el tercero no quiera o no pueda establecer el precio, las partes tendrán que buscar a otro tercero para que lo realice. Las obligaciones del vendedor consisten en entregar la cosa vendida y en garantía. En cuanto a la entrega o tradición, se rige por las reglas establecidas en la ley civil en los artículos 1463 al 1480 de nuestro Código Civil, pero hay modos de tradición propios del comercio, tales son la colocación de las marcas del comprador sobre las mercaderías vendidas, que quedan aún en poder del vendedor, la transferencia de las pólizas de carga o de las cartas de poder. El vendedor tiene la obligación de cuidar y procurar la cosa en todo momento, desde que sale hasta llegar al destino, entregar a los compradores el lugar y la fecha estipulada y transferir todos los derechos al nuevo dueño. Muchas gracias por toda esa información. Ahora te doy la palabra, Dana, para que nos expliques el siguiente punto, que es préstamo mercantil. Gracias, Alma. Explicaré el préstamo mercantil. Definición del Código Civil. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungible al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Artículo 2384. En este artículo se menciona que los préstamos mercantiles son contratos que se celebran entre los mutuantes con el fin de obligar a pagar dinero o alguna otra cosa material de la misma especie y otra con el mismo valor. Artículo 358 del Código del Comercio. Cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de ese, se presume mercantil al préstamo que se contrae entre los comerciantes. Artículo 358. Se da una pequeña explicación de los préstamos igual son destinados a actos de comercio y no ajenas, y solo será mercantil si se hace entre comerciantes. Como fácilmente se aprecia,
expresiones tales contribuyen también a agravar la confusión, a tal punto que, como también se examinará más adelante, no ha faltado opinión doctrinal en el sentido de que el préstamo que aquí se examina asume el carácter de contrato accesorio de otra principal, que sería la relación prístina entre el prestatario y un tercero, que asumirá la calidad de contrato principal. Surgido en épocas históricas indeterminadas, el contrato de préstamo surgió bajo el signo de gratuidad rayana en el afecto, y por ello algunos textos imponían un trato especialmente duro a los prestatarios y que no cumplieran frente al prestamista, con el cual mostraban un punible rasgo de ingratitud. El párrafo hace mención del surgimiento del contrato de préstamo y cómo las definiciones pueden provocar confusión. No es difícil ver que esta fórmula también está sujeta a confusión, por lo que, como veremos más adelante, no falta una opinión teórica al suponer que el préstamo en cuestión es un contrato de concesión bajo otra parte comercial. Esa será la relación inicial entre el prestatario y el tercero. El tercero se hará cargo de la calidad del contrato principal. Los contratos de préstamo surgieron en tiempos históricamente inciertos, marcados por un desinterés, por lo que algunos textos han impuesto un trato especialmente duro a los prestatarios que no cumplen con los prestamistas, exhibiendo así cualidades delictivas ingratas. Gracias, Dana. Espero que a nuestros oyentes les sea de gran ayuda. Prosigamos con lo que es el depósito mercantil. Adriana, ¿nos lo puedes explicar? Claro que sí, Alma. También se consideran como los almacenes generales de depósito desempeñar su función de organizaciones auxiliares de crédito. Por una parte, reciben en depósito las mercancías que generalmente son objeto de las transacciones comerciales, y por otra parte, expiden los certificados de depósito y los bonos de prenda, títulos con los que se facilita la operación del crédito sobre las mercancías. Estos depósitos pueden ser de dos clases: depósito de mercancías individualmente designadas y depósito de mercancías genéricamente designadas. El depósito de mercancías designadas individualmente es un depósito regular simple. La obligación del almacén se limita a la guarda o custodia de las mercancías objeto del depósito y a su restitución en el estado que las mercancías hayan tenido al ser constituido en depósito. Los almacenes responderán solo de la aparente conservación de las mercancías y de los daños derivados de culpa de los propios almacenes. El depósito será por el plazo que se pacte, pero dentro del plazo el almacén deberá devolver las mercancías en el momento de ser requerido por el depositante o por el tenedor del certificado de depósito. Si tal título se ha expedido, el plazo es consecuentemente a favor del depositante y no del almacén depositario. En cambio, en depósito genérico puede darse el caso de que la mercancía que se deposite no sea individual, sino genéricamente designada, como en trigo de tal calidad y correspondiente a la cosecha de tal año, harina de tal marca, etc. En este caso, los almacenes están obligados a devolver una cantidad igual a la depositada, sin que sean precisamente los mismos bienes. Este depósito ha sido erróneamente calificado por el hecho de que los almacenes pueden, según dice la ley, disponer de los bienes o mercancías que hayan recibido. Por esto se ha dicho que es un depósito irregular traslativo de dominio. En realidad no hay traslado de la propiedad de las mercancías de almacén, ni derecho de éste a disponer tales bienes, ya que estará obligado el almacén a conservar una existencia igual en calidad y cantidad a la que hubiere sido materia del depósito, y su derecho de disposición solo deberá entenderse en el sentido de que cada depositante o titular de certificado de depósito podrá retirar mercancía no individualizada antes del retiro. Se trata de un depósito colectivo y la propiedad de las mercancías depositadas no se transmiten al almacén, por tanto es un depósito regular. En el depósito genérico, el almacén sí está obligado a tomar
seguro contra incendio para amparar los bienes depositados. En pocas palabras, el depósito mercantil se refiere al almacén. Este consiste en almacenar todo lo que requerimos. El depósito de mercancías designadas consta en almacenar cualquier objeto siempre y cuando sean devueltos en la fecha asignada, y el depósito genérico también consiste en almacenar productos como la harina, trigo, etc., y estos están obligados a devolver la cantidad exacta en la que fueron depositadas. Gracias, Adriana. Ahora pasemos al contrato de adhesión. Por favor, Alexandra, dinos de qué se trata este contrato. Sí, Alma, yo le explico. Pues los contratos se forman generalmente mediante una elaboración preparada en cada caso por las partes. Tienen por tanto un contenido que representa el resultado de los tratos, discusiones y negociaciones que en el caso particular se han llevado a cabo entre las dos o más partes sobre intereses opuestos. En el campo de la contratación mercantil ha aparecido una figura especial de gran importancia en la vida económica actual, que se aparta de la manera habitual de formarse los contratos. Nos referimos a los llamados contratos de adhesión. Bueno, pues comenzamos con los contratos de adhesión. En esta primera parte nos está informando que los contratos de adhesión son de gran importancia en la vida económica actual, pues dice que este tipo de contratos se apartan de la manera habitual de los contratos. Quiere decir que es una forma diferente de hacer los contratos, y a continuación veremos de qué se trata específicamente. Se conoce por contrato de adhesión a aquel cuyas cláusulas son previamente determinadas y propuestas por uno solo de los contratantes, de modo que el otro no tiene el poder de introducirles modificaciones, y si no quiere aceptar, debe renunciar a celebrar el contrato, lo que introduce una limitación a la libertad contractual y se resuelve en una imposición del contenido contractual, o tomar o dejar. Aquí le vamos entendiendo de qué se tratan estos contratos, y su característica es que las cláusulas son impuestas solamente por una de las dos o más personas que estén incluidas, y que depende de las otras partes si la aceptan o no. Un ejemplo de este contrato es cuando se va a rentar una casa, y es que por lo general el dueño es quien realiza un contrato ya con todo establecido y con las condiciones que quiera establecer. Entonces ya queda en la persona interesada en rentar la casa si firma el contrato o no, aceptando y comprometiéndose a cumplir con cada cláusula establecida por el dueño. Todo va muy bien, pero ¿nos puedes decir cuándo no serán válidas las cláusulas de este contrato? No serán válidas y se tendrán por no puestas las cláusulas de los contratos de adhesión cuando a. permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones. b. liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato. c. trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor. d. prevengan términos de prescripción inferiores a los legales. e. prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor. f. obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros. Además, para ser válido todo contrato de adhesión deberá estar escrito en idioma español y con sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Estas son las razones en que las cláusulas no serán válidas, y muy interesantes las razones. Con esto espero les sea de gran ayuda al momento de crear un contrato de adhesión, y espero les haya quedado claro de lo que es este tipo de contratos. Se entendió que estos contratos pueden ser realizados en ciertos momentos o tratos, en que sean impuestas las cláusulas por una sola persona para que los demás integrantes las acepten o no. Sí que fue interesante saber de qué tratan. Ahora les explicaré el contrato de asociación en participación. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. En este tipo de contrato se llevará a cabo por medio de la participación de personas físicas, pero no se creará ninguna persona moral. Tampoco se requerirá la inscripción ante el registro de comercio. Por otro lado, no es necesario que se realice con un corredor público,
ni mucho menos con un notario. El requisito más importante para que éste se lleve a cabo es que debe ser escrito y en el mismo debe estar claro cuál es el objeto, en relación con las personas que están participando, y a su vez la aportación de los asociados. Se les sugiere que si en medio de este contexto están inmersos diversos objetos, será mejor la creación de una sociedad mercantil para cubrir con todos los requerimientos y no caer en conflictos o problemas. Un ejemplo de este contrato es cuando una persona aporta el medio de transporte a un agricultor que busca llevar su mercancía a una ciudad cercana. Quien aporta el medio de transporte se va a comprometer a llevar dicha mercancía, para lo cual no es necesario crear una persona moral ni algún registro, ya que la acción puede llevarse a cabo sin restricciones. Esto fue el contrato de asociación en participación. Espero les sea de gran ayuda. Te doy la palabra, Keila. ¿Nos puedes decir cuál es el siguiente punto a tratar? Claro que sí, seguimos con lo que es el concepto referente a lo que acabas de explicar. La asociación en participación constituye una forma impropia de sociedad a la que de ordinario se recurre cuando por la naturaleza o la breve duración del objeto social no conviene la constitución de una verdadera sociedad que tenga individualidad propia respecto a terceros. Es un contrato en el cual se transfieren o conceden a otras personas bienes o servicios que estén en participación en las utilidades y pérdidas en varios comercios o negocios mercantiles. Para ser más precisos, pongamos el siguiente ejemplo. Tú quieres diseñar algunos vestidos o prendas y eres bueno para diseñar, para la combinación de colores, todo lo que conlleva esto del diseño, pero no se te da del todo coser, pero a tu hermana sí, por lo tanto, tú realizas el diseño y tu hermana los cose. Otro ejemplo es que quieras vender miel a diferentes regiones, tú eres apicultor, cuentas con las abejas y con la miel, claro, pero tu hermano es el que contiene una camioneta para transportarlo, por lo tanto, haces una asociación en participación que involucra a varias personas con cosas que hay y con las que cuentan. Gracias, Keila. Ahora, Dana, ¿puedes continuar explicando las formas del contrato, por favor? La disposición contenida en el artículo 254 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es clara y terminante. Este contrato debe constar por escrito, si bien no está sujeto a registro, sin embargo, en la propia ley no se prescribe sanción alguna por la inobservancia de la indicada formalidad. Luego cabe preguntarse por las consecuencias de este último supuesto. Y pronto acude la respuesta: la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, produce la nulidad relativa. Artículo 2228 del Código Civil. Con, con las obligadas conclusiones de que la asociación en participación verbalmente celebrada produce provisionalmente sus efectos. Artículo 2227. La acción y excepción de nulidad asisten a todos los interesados. Artículo 2229. Si bien tal nulidad se extingue por la conformidad del contrato en la forma omitida. Artículo 2231. Si las circunstancias en que verbalmente se celebró el contrato o la forma en la que las partes lo hayan cumplido permiten inferir de una manera indubitable la voluntad de dichas partes, cualquier interesado puede exigir el otorgamiento escrito ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo 2232. Todo ello parte del evidente supuesto de que no se trata de un acto solemne, luego no incurre en la salvedad prevista por lo citado en el artículo 2228 del Código Civil. De esta suerte juzgo acertada la jurisprudencia sentada por nuestros más altos tribunal en el sentido de que la formalidad impuesta por el artículo 254 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no es un elemento ad solemnitate, sino solamente, consecuentemente, que la existencia del contrato puede demostrarse por cualquier medio de prueba que ponga de manifiesto la intención de las partes para celebrarlo, así como que para la apreciación de dichos medios probatorios debe estarse a la preeminencia de la voluntad sobre su expresión material.
Se hace mención de artículos y explicaciones de la forma y las consecuencias del incumplimiento del contrato, así como algunas formalidades de los contratos de asociación en participación. Es claro y contundente. El contrato debe constar por escrito, aunque no tiene que ser registrado. Sin embargo, la propia ley no prevé ninguna sanción por el incumplimiento de los procedimientos establecidos, por lo que es necesario indagar sobre las consecuencias de este último supuesto. Inmediatamente se recibió la respuesta. La falta de una formalidad prescrita por la ley, sino por un acto formal, causa nulidad relativa entre un aspecto temporal. Las declaraciones nulas y las excepciones son útiles a todas las partes interesadas, aunque tal nulidad se quita haciendo valer el contrato de forma omitida. Cualquier interesado puede solicitar una orden escrita de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si la voluntad de las partes puede inferirse con certeza de las circunstancias del contrato celebrado oralmente o de la forma en la que las partes han cumplido el contrato. Todo ello se basa en el supuesto explícito de que no trata de un acto solemne, por lo que no genera las excepciones previstas por las técnicas anteriores. De esta manera, juzgo en el sentido del arte de imponer la forma de corrección de la ley de nuestra Suprema Corte. No es un elemento de formalidad publicitaria, sino meramente una impugnación publicitaria, la existencia de un contrato que puede demostrarse por cualquier prueba de voluntades de las partes y a juicio. Voluntad en este medio de prueba debe ser superior a la manifestación material. Gracias, Ana, por tu participación. Y por último, Adriana, por favor explícanos el contenido del contrato. Claro, Alma, frente a los terceros solamente figura el asociante, esto es la relación entre asociante y asociados. Es meramente interna e irrelevante para los terceros, quienes contraen obligaciones y adquieren derechos solamente con respecto a aquel con el que contrataron, es decir, el asociante. Así, el artículo 256 de la Ley de Sociedades Mercantiles establece que el asociante obra en nombre propio y que por tanto no habrá relación entre los terceros y los asociados. También frente a terceros, los bienes aportados por los asociados pertenecen en propiedad del asociante, a no ser por la naturaleza de la aportación fuera necesaria alguna otra formalidad o se estipule lo contrario en el contrato y la cláusula relativa sea inscrita en el registro de comercio correspondiente al lugar en el que el asociante ejerce el comercio. Sin embargo, esta cláusula sufrirá efecto contra terceros, aunque no se inscriban, si se apruebe dichos terceros tenían o no debían tener conocimiento de ella. Muchas gracias, Adriana, y a todas por estar aquí. Por fin hemos llegado al final de las explicaciones y ahora, como en todos los programas, les pido que digan sus conclusiones, empezando por Dama. Como conclusión agrego que los comentarios son documentos de distinto tiempo, pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos se exigen para ser perfeccionados otro hecho o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, o exigen ser formalizados en un documento especial, de modo que en estos casos especiales no basta con la sola voluntad de contratos modos. El contrato en general tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco de derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del contrato original generar efectos jurídicos, de modo que a aquella relación de sujeto que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual. En tanto el contrato de una categoría del acto jurídico, su validez y eficacia no solo están supeditadas en las reglas que regulan tales aspectos del contrato, sino también aquellas reglas relativas a los negocios jurídicos. Por tanto, toda casualidad de nulidad o anualidad de un acto jurídico lo es también de un contrato. Por supuesto, no faltan casos que yo llamaría intermedios por no participar de uno u otro de los referidos ingredientes, en que la globalización del derecho internacional legislado, a pesar de emanar de organismos intergubernamentales, no se expresa en tratados suscritos y ratificados, pero también en recopilaciones de lex mercatoria como los antes mencionados. Las disposiciones de
la ley mercatoria han sido creadas por los comerciantes y no en forma directa por el Estado. Ciertamente una parte de la doctrina controvierte la aplicabilidad de la ley mercatoria de los contratos, por estimar que en ella está ausente la autoridad del Estado, porque no debe olvidarse que con frecuencia dicha ley forma parte del derecho internacional privado. Por ello entendemos el conjunto de usos, costumbres, prácticas y principios generados por el comercio internacional, en la medida que constituyan una normativa propia e independiente producida por organismos internacionales o bien grupos u organismos no gubernamentales y utilizadas por los operadores jurídicos del comercio para regir sus relaciones jurídicas, constituyendo de este modo el derecho aplicable a la misma, por lo mismo, pero mayormente por la importancia de que el mundo moderno del comercio internacional se puede confiriendo a estos principios como derechos aplicables a los contratos transfronterizos. Me parece por demás interesante el consignar allí los antecedentes de esta importante ley. En la que se refiere el ámbito europeo, es necesario subrayar la importancia de los principios del derecho europeo de los contratos. También son importantes los trabajos unificarios que vienen redactados en sus respectivas esferas de competencia. Repetidamente tales principios, así como en diversas e importantes legislaciones internacionales como el Convenio sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercadería, los principios generales de los contratos, a algunos de los cuales harán especial referencia. La contratación comercial es un derecho comparado, a tal punto de que en algunos de ellos se han incorporado a sus respectivas legislaciones, como ocurre en México con la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. El objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre las partes compradoras y partes vendedoras en un contrato de compraventa internacional. Se aplica únicamente en las compraventas internacionales de mercadería, no en las de servicios, ya que estos son intangibles y ellos no se utilizan de forma lógica. El concepto fundamental se basa en los riesgos y en la mayoría de los casos también los gastos. Se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato. Tampoco puede desconocerse la trascendencia en la determinación de las fuentes legales de obligaciones mercantiles, a lo menos en nuestro continente. Tiene la Convención Interamericana sobre derechos aplicables a los contratos internacionales, pues ella se determina el derecho aplicable a los contratos internacionales. ¿Cuál era de esperarse? Proclama como regla de oro la aplicabilidad del derecho expresamente citantemente elegido por las partes, de cara a la vez más frecuente celebración de tratados de libre comercio, mercados comunes, convenciones internacionales y además acuerdos de toda índole a nivel intergubernamental. Ha venido adquiriendo especial relevancia al parecer sobre la posibilidad de que estos tratados internacionales tengan relación sobre las constituciones políticas de los países suscriptores. Pero además la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados suscritos por nuestro país, aprobada por la Cámara de Senadores según decreto públicamente el Diario Oficial el 28 de abril, con toda claridad, un Estado parte de un tratado no podrá invocar la distinción de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Conviene expresar de la forma conjunta redactado un proyecto de principios y reglas relativos al procedimiento civil transnacional, cuya versión final se conoció
en el 2004. Por su parte, si bien confesadamente dirigida al empleo de los medios electrónicos, se aprobó primeramente la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas de los Contratos Internacionales y posteriormente por la Asamblea General. Si bien todavía no ha sido ratificada por nuestro país finalmente, y por lo que se hace el ámbito, resulta ilustrativo dejar referencias aquí sobre que en la mayoría de los países que conforman se rigen por los principios de derecho. Para ser sincera, no tenía idea de que hubiera unos elementos esenciales para la creación de un contrato, ya que debe de cubrir con estos para que tuviera valor y se pueda realizar. Creo que la mayoría de las veces en la que he presenciado o he visto la realización del contrato, se me ha ido haciendo normal, ya que si tú te presentas a una papelería y pides un formato de compraventa, ya viene redactada. Tú ya solo vas agregando los datos y así lo vamos rellenando conforme lo que se está vendiendo, pero nunca hemos prestado atención de una manera determinada cómo es su estructura, ni nos hemos preguntado por qué vendrá así o por qué contiene esto. En lo personal, mi papá realizaba compraventas de carros. Él los adquiría y después los revendía, y por lo regular me mandaba a comprar el formato de la compraventa, y en ese oficio tiene uno que explicar desde el motor del carro, serie, cilindros, año del vehículo, total de puertas y color, entre otras muchas más cosas. E incluso podía notar que ya por lo último de este contrato decía: doy consentimiento de que entreno el vehículo en tal estado, y por otro lado decía: doy consentimiento en recibir el vehículo así. Y se me hacía algo tan normal, e incluso hemos realizado contratos de compraventas de terrenos, mejor conocido como predios. Y pues no es un contrato mercantil, pero a lo que voy es que en primero ponen a la propietaria con todos sus datos, desde dónde es originaria, su domicilio, y con su credencial dan respuesta que es de nacionalidad mexicana y se aseguran que todos sus datos estén correctos. Y después viene la parte de la compradora o comprador, y de igual forma sus datos, prosiguen con los datos del predio, medidas, con quién colinda, y por siguiente vienen las cláusulas, y por último manifiestan están de acuerdo con la estipulada. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que si usted, persona que me escucha, ha realizado un contrato de compraventa o lo va a realizar, chéquelo, analícelo y estúdielo. Dese cuenta que en estos dos casos que les puse tiene presencia desde el sujeto, me refiero a las personas involucradas, el objeto, que es la cosa a vender o adquirir, y el consentimiento de si lo aceptamos o no. Ya hablando acerca del contrato de compraventa mercantil, cambia por el hecho de que debe ser algo comercial, que usted se dedique a la actividad. Este contrato se basa para proteger las compras de las cosas. Básicamente estuvimos hablando de que se trata de un seguro. Otra cosa que nos debe quedar claro es que también intervienen tres papeles importantes en esta compraventa: el consentimiento, el precio y la cosa. También hemos aprendido que si no es estipulada la calidad, el vendedor no está obligado a entregar el producto al 100%, aunque a veces hay sus excepciones. Bueno, también dejamos en claro que en esta acción tanto el vendedor tiene la obligación de entregar lo ya pagado y el comprador tiene que pagar el total ya estipulado con anterioridad, al mismo modo en el que se cede los derechos y todo lo demás. De igual manera hablamos de las asociaciones, y pues al punto al que más me enfoqué fue el de la asociación en participación, que trata de ceder a otras personas los bienes o servicios en una participación y que estén en la utilidad tanto de pérdidas o ganancias. Y poníamos el ejemplo del criar y repartir miel, en el que uno cuenta con las abejas y el otro participante tiene una camioneta para poder llevar el producto a más lugares. Por el contrario, para el contrato de compraventa mercantil, pongamos el ejemplo de un automóvil. Se debe de colocar los datos del vendedor, que van desde el domicilio completo, CUR, RFC, y deben ser los mismos datos del comprador. Los datos de un automóvil van desde el número de motor, color, total de puertas y todo lo demás. Debemos también poner un capítulo de cláusulas en donde debemos de anotar las anotaciones, las obligaciones, dar, hacer y no hacer. En caso de incumplimiento se establecerá la sanción o demanda.
De igual modo, hablamos acerca del préstamo mercantil, que nos dice que es la transferencia de dinero o de otras cosas, por lo cual se obliga a devolver otra cosa de la misma especie y de la misma calidad. Existen 3 préstamos mercantiles: préstamos de dinero, de títulos de valores y préstamo en especie. Pero para ya no hacer más grande el asunto, gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente podcast con el tema de propiedad industrial, en el cual hablaremos de marcas, patentes, de cómo registrarlas y el proceso que debe llevar. Me despido de ustedes y gracias por la sintonía. Ya hemos llegado al final de este programa y lo que puedo decir es que en muchas ocasiones nos negamos a recurrir a un contrato al emprender algún negocio con amigos, conocidos o familiares, ya que tenemos la creencia de que son personas de confianza y que nunca nos van a defraudar o robar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguno de los que ya sean ellos o nosotros mismos no cumplamos con las responsabilidades y las obligaciones. Desde mi parecer, yo sí recomiendo protegernos ante esta situación, siendo una manera de hacerlo a través de los contratos, pues siempre es necesario tener las cosas por escrito y no debe verse como algo para generar desconfianza en los demás, sino como un compromiso y un auxiliar en las obligaciones de cada quien adquiere. Así que este documento es importante debido a que permite asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. Así que puedo decir que los contratos son valiosos para las empresas, ya que por medio de ellos se definen derechos, obligaciones y dan seguridad jurídica para la organización. En la actualidad, el contrato es un instrumento económico que se utiliza para negociar, cumplir y satisfacer las necesidades, ya sean económicas o cualquier otro tipo de acto hacia las personas. Hay varios tipos de contratos y como podrán dar cuenta de qué trata o más bien cuál es la función de cada uno, nos damos cuenta que es bueno saber la importancia de estos. Redactar un contrato no es sencillo. Al hacerlo es necesario asegurarnos que se cumplan todos los requisitos legales, ya que así como un contrato bien hecho puede protegernos ante cualquier situación o problema, un contrato mal redactado puede causarnos problemas y preocupaciones en el futuro. Es importante que al momento de firmar un contrato tengamos a una persona que esté capacitada para hacerlo y que conozca el tema legal para atender las necesidades y las intenciones para realizar un contrato, pero sí también como delimitando perfectamente los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, ya que es sin duda un elemento esencial para que el contrato sea válido, ya que si nosotros no tenemos esa capacidad de realizarlo o no cumplimos con la legalidad jurídica, simplemente este documento sin duda no tendrá validez para considerarlo. Entonces, antes de celebrar un contrato, tenemos que consultar a un profesional en derecho para que nos asesore desde un inicio hasta su suscripción, considerándose además la revisión de la documentación recabada y necesaria. Asimismo, para que los contratos puedan existir válidamente, es necesario que se reúnan los requisitos de validez, en fin u objetivo lícito, y el consentimiento manifestado en la forma en los casos en los que la ley así lo disponga. Las personas son libres de establecer las reglas que rijan sus relaciones. En caso de que las partes contratantes incumplan con sus obligaciones, faculta la otra para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados. Podemos decir que se considerará inconcluido el contrato si, queriendo quedar vinculados, las partes alcanzan un acuerdo suficiente. Debemos concluir diciendo que la mejor recomendación es que antes de celebrar un contrato consulte a un profesional en derecho para que le asesore desde un inicio. La mayoría de los contratos se han hecho con palabras simples y ahora en nuestro tiempo necesitan formalizarlas por escrito. Debido a este honor y en tratado, hablando con nuestros antepasados que vivieron en tiempo atrás, se puede dar una idea de cómo contrataban. La mayoría no necesitaba hacerlo por escrito, incluso cuando se invitaban a hacerlo oficialmente formal, era como una ofensa para el que tenía la obligación.
Cuando exista un préstamo de cualquier cosa, era suficiente con proporcionar la cosa y acordar la fecha límite, de modo que se formalizara, lo cual es un contrato, pero la formalidad era innecesaria. En la vida diaria es muy usual la elaboración de contratos, ya que las necesidades de las personas crean dificultad a la colaboración humana, que es de suma importancia para lograr la unión social. Por lo tanto, los fraudes y las acciones de infracción pueden ser aminorados, aunque no definitivamente impedidos o solucionados por acuerdos contractuales. Así que, sin más que decir, me despido, no sin antes volver a agradecerles por invitarme de nuevo a este programa para conocer mucho más de estos temas que son de suma importancia para todos. De nuevo, gracias. Como conclusión agrego que los comentarios son documentos de distinto tiempo, pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para ser perfeccionados otro hecho o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, o exigen ser formalizados en un documento especial, de modo que en estos casos especiales no basta con la sola voluntad de contratos modos. El contrato en general tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del contrato original generar efectos jurídicos, de modo que a aquella relación de sujeto que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual. En tanto el contrato de una categoría del acto jurídico, su validez y eficacia no solo están supeditadas en las reglas que regulan tales aspectos del contrato, sino también aquellas reglas relativas a los negocios jurídicos. Por tanto, toda casualidad de nulidad o anualidad de un acto jurídico lo es también de un contrato. Por supuesto, no faltan casos que yo llamaría intermedios por no participar de uno u otro de los referidos ingredientes, en que la globalización del derecho internacional legislado, a pesar de emanar de organismos intergubernamentales, no se expresa en tratados suscritos y ratificados, pero también en recopilaciones de lex mercatoria como los antes mencionados. Las disposiciones de la ley mercatoria han sido creadas por los comerciantes y no en forma directa por el Estado. Ciertamente una parte de la doctrina controvierte la aplicabilidad de la ley mercatoria de los contratos, por estimar que en ella está ausente la autoridad del Estado, porque no debe olvidarse que con frecuencia dicha ley forma parte del derecho internacional privado. Por ello entendemos el conjunto de usos, costumbres, prácticas y principios generados por el comercio internacional, en la medida que constituyan una normativa propia e independiente producida por organismos internacionales
o bien grupos u organismos no gubernamentales y utilizadas por los operadores jurídicos del comercio para regir sus relaciones jurídicas, constituyendo de este modo el derecho aplicable a la misma, por lo mismo, pero mayormente por la importancia de que el mundo moderno del comercio internacional se puede confiriendo a estos principios como derechos aplicables a los contratos transfronterizos. Me parece por demás interesante el consignar allí los antecedentes de esta importante ley. En la que se refiere el ámbito europeo, es necesario subrayar la importancia de los principios del derecho europeo de los contratos. También son importantes los trabajos unificarios que vienen redactados en sus respectivas esferas de competencia. Repetidamente tales principios, así como en diversas e importantes legislaciones internacionales como el Convenio sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercadería, los principios generales de los contratos, a algunos de los cuales harán especial referencia. La contratación comercial es un derecho comparado, a tal punto de que en algunos de ellos se han incorporado a sus respectivas legislaciones, como ocurre en México con la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. El objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre las partes compradoras y partes vendedoras en un contrato de compraventa internacional. Se aplica únicamente en las compraventas internacionales de mercadería, no en las de servicios, ya que estos son intangibles y ellos no se utilizan de forma lógica. El concepto fundamental se basa en los riesgos y en la mayoría de los casos también los gastos. Se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato. Tampoco puede desconocerse la trascendencia en la determinación de las fuentes legales de obligaciones mercantiles, a lo menos en nuestro continente. Tiene la Convención Interamericana sobre derechos aplicables a los contratos internacionales, pues ella se determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, cual era de esperarse proclama como regla de oro la aplicabilidad del derecho expresamente citantemente elegido por las partes, de cara a la vez más frecuente celebración de tratados de libre comercio, mercados comunes, convenciones internacionales y además acuerdos de toda índole a nivel intergubernamental, ha venido adquiriendo especial relevancia al parecer sobre la posibilidad de que estos tratados internacionales tengan relación sobre las constituciones políticas de los países suscriptores. Pero además la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados suscritos por nuestro país, aprobada por la Cámara de Senadores según decreto públicamente el Diario Oficial el 28 de abril, con toda claridad, un Estado parte de un tratado no podrá invocar la distinción de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Conviene expresar de la forma conjunta redactado un proyecto de principios y reglas relativos al procedimiento civil transnacional, cuya versión final se conoció en el 2004. Por su parte, si bien confesadamente dirigida al empleo de los medios electrónicos, se aprobó primeramente la Convención sobre las comunicaciones electrónicas de los contratos internacionales y posteriormente por la Asamblea General. Si bien todavía no ha sido ratificada por nuestro país finalmente, y por lo que se hace el ámbito, resulta ilustrativo dejar referencias aquí sobre que en la mayoría de los países que conforman se rigen por los principios de derecho. Vaya que sí ha sido un tema extenso y muy interesante, ya que si lo analizamos bien, los contratos mercantiles se pueden celebrar en cualquier momento,
como lo vimos anteriormente que se puede hacer un contrato mercantil al momento de querer vender o comprar alguna propiedad, por ejemplo, una casa o terrenos, también con un carro, o igual si se quiere rentar una casa o un local o un almacén. En esos casos se celebran los contratos mercantiles. Por todo esto es bueno conocer qué tipo de contrato mercantil podemos aplicar en distintos casos que se nos podrían presentar, así como el que más me interesó, que fue el contrato de adhesión, ya que si no somos conocedores de lo que trata, podríamos interpretarlo como un contrato complicado de entender. Pero hoy que ya les explicamos, nos damos cuenta que es el contrato mercantil más usado. Como les decía anteriormente, este contrato se identifica porque las cláusulas son estipuladas por una de las personas que estará dentro del acuerdo, y que las otras partes decidirán si las aceptan o no, y que éstas no tienen derecho de cambiar o modificar las cláusulas ya establecidas. Esto sin duda es el contrato que es más utilizado en el ámbito mercantil, o bueno, es a mi punto de vista. Otro punto que creo que debe resaltar en este tema es la forma de los contratos, ya que pues me he de imaginar que algunas de las personas no tenían idea que los contratos deben llevar una forma. Y pues sí, es este caso. La forma de los contratos se puede interpretar como la estructura o la manera en que se pide el contrato. Cabe aclarar que no todos los contratos van a llevar la misma forma. Hay algunos contratos que la forma es una específica, y hay otra en que los contratos se pueden presentar de una forma libre en que uno la elija. Y dependiendo de cuánto sea el caso, se sabrá si es válido o no. Ahora que les expliqué todo esto, espero les haya quedado claro de lo que se trata. Y pues ya queda decir que si en algún momento de su vida les toca hacer un contrato, tengan todo esto presente y no cometan errores. Bueno, acabando esto, si yo hablé de estos dos puntos, a mi parecer se me hicieron los más importantes. No quiere decir que a todos los demás no le tomen importancia, pues son factores que unidos son la forma en cómo tienen una buena función y un buen desempeño. Y como aclaré, es solamente mi punto de vista. Mis compañeras pueden pensar todo lo contrario, y está bien que así lo hagan, pues no estamos obligadas u obligados a pensar de la misma manera. Bueno, con todo esto ya hablado y explicado, les vuelvo a repetir, espero les sea de gran ayuda, y que en verdad les ponga en práctica si es que se presenta la situación, pues para ese momento ya estarán preparados para lo que tenga que ver con ese tema. Ahora sí, no tengo nada más por decir, más que nos sigan escuchando y apoyando, ya que somos muy poquitos en este canal. Y lo único que queremos es que ustedes como oyentes aprendan algo nuevo cada día, y por qué no, algo sobre el derecho mercantil. Con esto me despido, dando las gracias por estar de nuevo aquí, y gracias a mis compañeras también por estar aquí. Espero que se la pasen bien y que nos puedan acompañar en nuestro próximo y último podcast, porque sí va a estar muy interesante. Bueno, hasta luego. Sin duda alguna, la plática de hoy nos deja mucho conocimiento. Es esencial saber en qué consisten en manera precisa cuando se trata de contratos o bien cuando se convierten en un convenio. Las personas están inmersas en distintos contextos de vida y probablemente tengan que implementar algún tipo de contrato, marcando las pautas que para su consideración son indispensables para la firma de uno de ellos. Pero también no olvidemos que son una herramienta que cuenta con toda una normativa a seguir, inclusive de un registro ante alguna dependencia para ser válido el mismo. Cada uno de estos pasos serán clave para la realización de él que se trate. Tampoco olvidemos a los convenios, que sin duda alguna están mucho más presentes por doquier. En varias ocasiones recurrimos a ellos con la promesa de abordar cumplir o bien tener una obligación con terceras personas, las cuales no están juntas para ser obligatorias una persona moral, ya que la firma de estos, como ya lo mencionamos, se lleva a cabo con personas físicas, mismas que no tienen que registrar este convenio ante una dependencia para ser válido, sino que se debe contar primordialmente con la aceptación de los que lo llevan a cabo.